Buenos días, qué rico tener hoy esta oportunidad, qué delicia que nos encontremos hoy aquí. Realmente para uno es satisfactorio poder tener la oportunidad de poder conversar, hablar, informar también acerca de lo que uno vive. Como decía el doctor Coral, uno, digamos que por las circunstancias de la vida, igualmente se encamina en ciertos hechos y situaciones. Claro, me dice, ahí estaba preguntando el doctor Coral y dice, no, mire, muchos años. Pues sí, si uno mira, pues pueden ser muchos años, pero la realidad es que la experiencia que uno tiene se da con base en las acciones que se ejecutan. Si son ya como nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora con practicantes, y entonces las practicantes, pues sí lo miran a uno y le dicen, oiga, ¿de verdad usted ya tiene todos esos años de profesional? Y dije, pues claro, imagínense, ya son 32 años que salí de la universidad, es un recorrido ya, a veces le dicen a uno los pacientes, no, pero es que es la niña que lo va a reemplazar. Sí, claro, pronto puede ser, es una certeza, y más con los aprendizajes que se van teniendo cada día. Más o menos en el año de 1998, he tenido esa experiencia, gracias al doctor Sussman, de tener contacto con pacientes con VIH, cuando laboraba en esa época con una entidad que era Comeva. Y después el doctor Sussman generó un grupo y generó una acción que fue asistencia científica. Y pues ahí vamos ya hace 8 años y medio. Y ahí estamos. Y es una oportunidad muy buena porque cuando yo empecé y tenía con Comeva, los pacientes eran remitidos y simplemente a uno le llegaba, era, digamos que una síntesis de lo que el paciente había vivido con el médico. Y después le dejaban a uno otro espacio más o menos grande, donde tenía que decir qué pasó en la consulta. Y después pasaba uno los controles. Pero jamás tenía uno contacto ni con el médico ni con el demás personal. Entonces, eso ha cambiado mucho. Y eso es una maravilla que haya cambiado así, porque precisamente tiene un sentido. Sin embargo, cuando uno observa cosas como, por ejemplo, la que podemos, doctor, aquí una ayudita para poder salir un segundo, para podernos salir un segundo, y uno, busquemos la otra que está ahí en la memoria, y a ver si nos funciona. Vamos a ver si funciona. Exacto, esa es. Perfecto. Vamos a ver si nos funciona. 6 de la mañana, 46 minutos. En Colombia, 43 de cada 100 personas con SIDA o portadores del VIH perdieron su empleo en el último año. Una investigación de ONU-SIDA y la red de pacientes revela que a muchos les niegan servicios médicos o son agredidos por tener la enfermedad. La estigmatización es el mayor problema que se enfrentan las personas que viven con SIDA en Colombia. Se calcula que alrededor de 200.000 estarían infectadas con el virus en el país, pero las cifras reales no se conocen. La ignorancia y el desconocimiento de qué es realmente el VIH, cómo se transmite y cómo no, causa que a las personas que vivimos con el virus se nos separe. La investigación arrojó que la mitad de los infectados ha perdido su trabajo como consecuencia del diagnóstico. Además, les niegan la prestación de servicios de salud por temor a un contagio. Todavía los médicos, las enfermeras se colocan doble guante, tapabocas, polainas solamente para hacer un examen físico. 37 de cada 100 diagnosticados con VIH no están seguros de que los profesionales de la salud guarden la confidencialidad del resultado, y 1 de cada 4 ha sido agredido físicamente por personas conocidas. El estudio busca recomendar políticas para luchar contra los estigmas. Una de las visiones que tiene UNUCIDA a nivel global, que son 0 casos de estigma y discriminación. Según revelan, la discriminación es el principal obstáculo para que hombres, mujeres y niños con SIDA tengan acceso a la prevención y a tratamientos de salud. Listo, ya podemos salir de ahí. Uno no quisiera estas noticias. Además que las noticias generalmente pues es saber qué podemos denigrar de otro casi. Pero las acciones de todas maneras tienen un
vínculo positivo, y es, al menos estamos ahí haciendo un trabajo para ese cambio. Veíamos con la primera charla que tuvimos precisamente eso. Se han generado derechos y deberes del paciente. Estamos cambiando, estamos en ese sentido respetando sobre todo a los pacientes. Cuando nosotros estamos hablando, tienes que apuntarle aquí, y le apuntas ahí, te cambia, una sola vez. Listo. Cuando nosotros estamos hablando de qué se puede hacer para mejorar, yo digo que se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho porque realmente ya estamos nosotros trabajando con un equipo cada vez más grande. Eso es una maravilla. Ya tenemos psicología, educación, trabajo social, asistencia médica con experto, con infectología, laboratorio clínico, asesoría farmacológica, nutricional. Y eso que ahí me faltó, porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, psiquiatría ahí mismo. Eso es una maravilla. Y ya, además de eso, la atención de enfermería, que es otra que hay que hacer. Es una consulta completa para el paciente. Entonces, si nosotros miramos cómo avanzamos, y cómo avanzamos en algo, siguiente por favor, cómo avanzamos en algo que si nosotros vamos mirando es no farmacológico. Porque es que a veces también nos centramos, y respeto mucho al doctor Coral, porque sé que él es muy querido en esa parte, pero nos olvidamos que la parte no farmacológica es esencial en el paciente. Y nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, estas investigaciones que se hacen aquí en Colombia, esta que hicieron en Cali, encontramos que es necesario realizar intervenciones que mejoren la adherencia no farmacológica, y sobre todo en pacientes menores de 40 años. Siempre que tenemos un paciente menor, mire, esta semana quedé aterrado. El paciente me lo trae el doctor todo asustado. Me dice, por favor, me lo mira. Claro, sí, siga, siéntate. Bueno, ¿y qué te pasa? No, yo no sé, es que, pues, él me mandó un examen y entonces me dice que no, que fue lo que yo hice. Yo no he hecho nada. ¿Y cómo así que le mandó un examen? Sí, mira, es que él encontró que tengo una serie de situaciones que ya casi que ningún medicamento me sirve. Pero tú estabas, uno mira la historia, estabas indetectable, estabas lo más de bien. No, pues es que yo le voy a contar. Resulta que me encontré otra vez con mi ex, y él es, pero, más dicho, él le gusta. Y pues nos tomamos unos tragos, y ahí lo tenemos. 21 años, y ya quién sabe qué podrán. Y me da culpa, porque es que la culpa yo no se la voy a dar al paciente. Yo digo, ¿dónde fallé? ¿Dónde fue que yo no me senté con él? ¿Dónde no lo busqué? Hablar con él y decirle, ojo, cuidado, porque es que ahí es donde a veces fallamos. Y eso sí me preocupa hartísimo, porque es una certeza, porque es todo lo que es control de la infección, los antecedentes que suceden de esos hechos es los que nos tienen que dar la cartilla para saber qué tenemos que hacer antes con todos los pacientes. Siguiente, por favor. Nosotros recomendamos, pero realmente esas recomendaciones, ¿hasta dónde tienen que llegar? Recomendamos actividad física, alimentación balanceada, ojalá miramos los estados emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión. Y, claro, todo esto lleva y tiene que ser. No estoy diciendo que no sea, pero debe además tener aspectos de la realidad que hemos hablado hasta aquí, de cómo cuando yo establezco, y bien lo decía el doctor Coral allá arriba, una empatía con el paciente. Es decir, estamos mirándonos a los ojos y nos sentimos bien en la acción que tenemos. Y somos sinceros tanto el paciente como yo.
Cuando eso sucede, eureka, lo logramos. Vamos bien. Y ya les diré qué más cositas hay que lograr. Siguiente, por favor. Es allí donde nosotros miramos también otras acciones. Y le preguntamos, ¿usted fuma? ¿Usted consume sustancias psicoactivas? Y obtenemos toda una serie de informaciones, las conductas sexuales de riesgo, el mantener, además de eso, ojalá pues tenga un buen nivel socioeconómico, educativo, la ocupación, los ingresos, si tiene pareja o no la tiene, cómo se siente, si está adaptado, los hijos, los amigos. Mire qué cantidad de cosas, santo Dios, que es que uno dice, ¿y ahora qué hacemos con toda esa información? ¿A dónde cogemos? Porque es que es mucho. Y peor aún, cuando en cada una de estas informaciones encontramos problemas. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Llamo a la trabajadora social, ¿a quién llamo? Sí, ayuda, eso sí es como si estuviera en un programa de televisión, busca una ayuda. Porque es que son muchas cosas. Pero es la realidad y es lo que tenemos que manejar. Y muchas de nuestras realidades son difíciles, son bien difíciles. Y es más, hay algunas que si yo estoy de verdad con el otro paciente haciendo un rapport, siento. No crean que a veces cuando termina uno la consulta después de todo un día, no se va uno así. Creo que se va uno como más viejo, ala. No, estas canas por aquí, por arriba, no les cuento dónde más. ¿Serio? Ya me miro y digo, ¿a qué hora me volví canoso? ¿Ah? Hace rato. Y se las debo, perdonando a la doctora Luz Estela que está aquí, pero se las debo mucho al doctor Otto. Que fuera de eso lo pone uno aquí. Y le dice uno, no, eso es fresco, hermano, vaya, párese allá. Pero así es. Siguiente, por favor. Entonces, este tratamiento no farmacológico, mire, debería tender a que todo esto que está aquí se pueda plasmar, se pueda llevar a cabo. ¡Uy, qué delicia! ¿Ustedes se imaginan donde todo esto se pudiera hacer y llegáramos al punto culmen de la autorrealización del paciente? Esto sí sería maravilloso. Pero hay muchas cosas que nos hacen falta, muchas. A veces le viene el paciente, uno le dice, un año, mire, yo paso hojas por internet, paso hojas por no sé dónde, pero es que ya no sé a dónde más ir. Mire, yo lo que sea. Como hay otros que, sinceramente, me llamó el lunes pasado, porque ayer tenía la cita con él y me llama uno y me dice, Luis Eduardo, no sé si alcance a llegar a tu consulta. Le dije, ¿y eso por qué? Le dije, porque es que, bueno, estoy tratando de cuadrar para poder estar allá. Le dije, bueno, pero cuéntame, ¿y dónde estás? No, es que estoy en Cartagena. Y resulta que me está yendo bien. Y le dije, pues es de edición, pero fuiste al médico, todas las preguntas que uno le hace de los cuidados para que no vaya a perder su tratamiento farmacológico. Y entonces me dice, no, es que mire, aquí me ha ido bien. Le dije, pero si allá anda todo el mundo en chancletas, mano. ¿Usted cómo está embolando zapatos allá? Me dijo, no, sí, aquí hay gente que viene y pagan muy bien por embolar zapatos. Y no, bueno, listo. Dice, él es un paciente, además de ser adherente, porque es muy juicioso, es un paciente que tiene un problema también de alcoholismo. Y lleva con nosotros más o menos unos 6 años. Está indetectable, está muy bien y va, pero es que es súper. Ahora, él siempre me hace mi llamada perdida. ¡Trin! Y uno, claro, este ya llamó, listo, venga a ver, aló, ¿cómo estás? Uy, casi digo el nombre, ala. ¿Cómo estás? No, bien, tal, no sé qué. Porque es una manera de hacer un seguimiento. Entonces, yo estoy con él. Claro, son muchos pacientes, ¿no? Y a veces uno queda como, pues diablo, ¿yo qué voy a hacer con tantos? ¿Para qué se metió en estas? Sí, eso sí chupe. Sí, si uno se metió en estas es para servir. ¿O qué? ¿O si mejor salimos corriendo? No.
es para estar con, y para servir, para ayudar, y para dar criterios profesionales sobre las acciones que deben tener. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar ahora a una situación interesante, y es que hallazgos hay. Encontramos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que el empleo es importante para una persona. Y es importante, yo creo que cada uno de ustedes, si yo le preguntase y tuviese que hablar hoy sobre por qué es importante su empleo, me lo diría o no. ¿Por qué es importante tu empleo? Porque me realiza. Muy bien, le realiza. ¿Qué más? Además me sostiene. ¡Correcto! La realiza y la sostiene. Mire, una persona que tiene un empleo, que tiene un ingreso, eso ayuda mucho a la adherencia. Pero necesitamos un país que tenga empleo. Porque es que eso es algo que los de la salud nos perdimos. Algún día espero que, bueno, yo ya no, porque yo ya estoy saliendo, pero algún día espero que los jóvenes que vienen en el sistema de salud luchen también por acciones hasta políticas. Porque es importante. Siguiente, por favor. Otro hallazgo que hay, bien interesante, es nada menos que ejecutar cambios de estilo de vida. Y es un hallazgo que nos da la Universidad Javeriana de Bucaramanga. Porque todo comportamiento debe seguir no solo las recomendaciones médicas, nunca estoy negando eso, hay que seguirlas, sino que el cambio en la vida de los pacientes, que sin el acompañamiento profesional adecuado, si yo no me comprometo, ¿qué hacemos? No es que yo le saco. Uy, allá viene aquel que mínimo me va a echar, quién sabe qué es lo que me va a decir, y tiene una cara de problema que, no, espérese que es que yo voy es por el tinto, yo con usted no hablo. No, no. ¿Por qué? Porque todo paciente que nosotros rechacemos es un paciente que ya tiene dificultades. Y más si en un momento determinado hizo empatía con nosotros. Ahí sí que es grave la cosa. Entonces, eso no puede ser que hoy sí soy empático, porque estoy dentro del consultorio, pero mañana no, yo qué pena, pide cita allá afuera y de pronto hablamos. Es difícil. Es difícil por el tiempo, es difícil por la cantidad de consultas, es difícil por muchas cosas, pero estamos comprometidos. Y si se nos acerca alguien es por algo y siente algo por nosotros, y así sea 1, 2 minutos que podamos sintetizar y lograr conversar con una persona, vale oro. Siguiente, por favor. Otro hallazgo, bien interesante en una tesis doctoral. Ay, nosotros, los programas, y en este caso, pues a veces lo único que tenemos es casi que 1, 2, 3, 4 programas, 5, y están a veces así, pero que no hay, uno lo manda, no, que es que allá no, que una fundación, no, allá tampoco, y con carta y con todo, y con los sellos, y como dicen los venezolanos, porque ahora como me he encontrado muchos venezolanos, dicen, es que eso está apostillado. Yo no sé qué será apostillar, pero eso debe ser algo importantísimo. Y ni por esas, ni porque esté apostillado, pueden conseguirlo. Y entonces, miren ustedes, esas son cosas que nosotros también a veces nos dificultan. La falta de programa, la falta de fundaciones. Y ojalá partiera de nosotros hasta crear esas situaciones específicas. Siguiente, por favor. Otro hallazgo es, miren este hallazgo que fue hecho en Madrid, España. Y es interesante, ¿no? Y es el bajo nivel de estudios. A veces hay personas que me dicen, pero Luis Eduardo, yo ya tan viejo o tan vieja, porque tengo ya 45 años, 48, hasta 50, ¿para qué? Me dice usted que si yo tengo como proyecto de vida de pronto volver a retomar los estudios, ¡ya, ya qué! Vieran ustedes un casito que es el que a mí me gusta, porque es que esta mujer es una persona que ejercía una función y estaba pues en esa condición
en una dificultad muy grande hasta cuando la enfermedad oportunista le dio durísimo. Y entonces, por fin, ella deja de ser trabajadora sexual. Y empieza a dar tumbos. Porque sí, ¿qué hace? Si ella llevaba como 20 años haciendo eso. O sea, ¿y ahora qué hago? Y ya como con 40 años y todas esas cosas, ¿qué hago? Pues ella ha podido. El año, no este año, ni el pasado, sino el antepasado, hizo los últimos 3 cursos y viera usted esa felicidad de esa persona con su cartón de bachiller. Y logró hacer un estudio técnico, SENA, una cosa que llaman encuadernación. Y ahí está. Son los ejemplos. Pero hay otras que no. Pero sí sabemos que los estudios nos dicen que es importante ese empuje que le demos a las personas para que se formen y se fortalezcan en esa área. E igualmente, esta parte yo no sé hasta qué punto, pero me parecía interesante, que es que muchas veces nos llegan diciendo, no, es que yo tengo un hermano, yo tengo un amigo, y ese amigo es el que me dijo cómo era que había que tomarse los antirretrovirales, cómo es que debo hacer para que no me vaya a reinfectar, cómo, y uno, claro que sí, ya voy Toño, porque después los dos son los que son inadherentes. Y mire, el estudio lo dice. Bueno, sigamos. Otro hallazgo, yo creo que hay más. Ah, no, se acabó. Entonces vamos a hablar ya de una parte final, ya no quedan sino 10 minuticos. Entonces vamos a hablar de una parte final que es, ¿qué cosas hay que nos han dicho hace rato en la Organización Panamericana de la Salud, que es una organización muy cercana? ¿Qué nos han dicho? Profesionales. Y fíjense, experiencia, capacitación. Que dediquen más tiempo a la consulta. Yo diría que sobrepasen la consulta, que vayan más allá del tiempo de la consulta. No estoy diciendo que atrasemos toda la consulta, tampoco, sino el equipo donde queda. Pero que yo tenga la oportunidad de decirle a la persona, oye, yo contigo quiero seguir hablando. Y no, se acabó y ojalá no vuelvas. Salió uno menos. No. ¿Por qué? Porque hay que establecer lazos de confianza. Y además, ojo, uno a veces dice, yo a veces quisiera, pero de pronto yo creo que hay que hacerle la propuesta al doctor Otto. Pero claro, tiene que ser muy bien manejado, muy bien establecido. Pero sí siento la necesidad que, habiendo por ejemplo un WhatsApp, qué interesante es que uno tenga el WhatsApp de algunos pacientes y que puedan ellos a veces conversar sobre situaciones específicas muy cortas, porque nosotros sabemos que el WhatsApp es muy corto. Y por qué no el día de mañana hasta poder contestar. Claro, por eso digo, tiene que ser un celular porque yo también tengo vida privada. Sí, no puedo llegar al punto en que, espérese un momentico. Pero las experiencias que he tenido a ese nivel con personas que lo han solicitado, porque es que lo han solicitado, yo listo, pero el que no lo solicita lo he tenido ahí. Eso es falta de criterio, pero bueno. Y pueden tener ese acceso y uno se comunica y ha sido bueno. Ha sido bueno. Muy bien, la siguiente. Tenemos esta otra acción que es importante, que ya la dijo el doctor, por eso vamos a pasar rápidamente encima de ella, que es la información comprensible, detallada, clara, cierta. Y ojalá, según el nivel cultural del paciente. Hay algunos pacientes que dicen es que yo me las sé todas. Ah, bueno, cuénteme. Sí, claro, se las sabe todas, cuénteme. Pero saber qué está diciendo, cómo lo está diciendo, y esa información si es real o no, es lo que tenemos que verificar nosotros. Pero igualmente cuando no la tiene, bien lo decía el doctor Coral, hay que decírsela, ¿o no? Y hay que decírsela, que la entienda, que después le diga a uno, ah, no, yo ya estoy muy bien porque es que resulta que ya mi carga viral está indetectable. ¿Cómo le parece? Ah, y mis CD4 van súper. Siguiente, por favor. Y es, nuevamente volvemos a esto, y ya la organización lo había dicho, 2011, trabas burocráticas. Eso sí que me duele, porque no sé qué hacer. Es que no me han dispensado mi medicamento hace 15 días, ¿y uno qué hace?
Y el juguete que uno puede tener en esa acción, ¿qué es? Decirles, no, vaya a la EPS a ver si no es qué. No, hay que decirle la verdad. Estamos en una condición difícil. Pero es difícil, es duro. Es igual como cuando nos encontramos con los venezolanos vendiéndonos billetes de 100. Cuando arrancamos el 1 de noviembre, $1 valía 38.000 bolívares. Está a 83.000. Y no crean que nosotros no vamos para allá. Yo no sé, tenemos que tomar decisiones. Y hasta en salud. Porque miren ustedes muchas cosas que ustedes compraban y ahorita les está costando un poquito más y mucho más. Entonces, ojalá que no nos suceda. Pero esas trabas burocráticas sí que son molestas y difíciles. Y lo otro, hay personas que se les dificulta mucho el transporte. Es porque viven muy lejos y porque tienen que salir a coger el vehículo que primero los lleva, porque es el que primero los lleva, y luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Y qué me dicen ustedes de la flexibilidad de horarios? Nosotros estamos en un proceso de acreditación en asistencia, y el doctor Tarazona, que es el doctor que nos está dirigiendo el proceso, él decía, tenemos que llegar en salud a como están llegando algunos laboratorios a hacer exámenes como, no digo cuál, pero atienden, ¿qué horario? Ampliado, hasta los domingos, no sé qué. Tal vez algún día, pero sí, porque es que hay personas, eso es algo así como me llega un paciente y me dice, mire, ¿sabe qué? Yo vengo desplazado a no sé dónde. Y entonces me enfermé y me metieron en un hospital y la trabajadora social del hospital me dijo, ¿y usted a quién tiene? No, pues yo tenía a mi mamá y mi papá, pero es que ellos se murieron, yo soy de Neiva, no, de una vereda de Neiva, de una finca, pero cuando murió mamá y papá, el dueño de la finca me dijo, usted ya no puede cuidar esto, y lo mandaron para Bogotá, ¿no? Porque además de eso usted tiene este diagnóstico, vaya a Bogotá a ver si lo atienden allá, llega aquí, se enferma, entra a un hospital, ve la trabajadora social y le dice, no se preocupe, cuando ya esté un poco mejor, aquí tiene este papelito y usted va donde ese papelito. Ya cuando se sintió mejor, él salió, llega donde el papelito y le dicen, sí señor, a usted le toca una habitación en el 4º piso. Entonces él sube al 4º piso y encuentra y él dice, oiga, pero qué machera. Fuera de eso, el que le abrió la puerta le dijo, ¿y usted no trajo maleta? Dijo, no, yo no tengo sino esta ropa nomás. Ah, bueno, listo. Tiene que bajar a las 6 de la tarde, que es la hora del almuerzo. Él baja, hay como unas 50 personas, sirven la comida, no sé qué, come, vuelve y sube. Pero él estaba preocupado y él decía, oiga, yo quiero trabajar. Ya 8 días aquí, comiendo, durmiendo, esto no. Entonces él fue y preguntó que con quién, entonces que tenía que ir otra vez a hablar con no sé quién, entonces se fue a hablar con ese quién, y ese quién le dijo, no, ¿qué más ayuda quiere? Es que le estamos dando todo, usted duerme, usted todo, ¿qué más quiere? Dijo, no, pues es que yo quiero trabajar. Le dijo, pues vaya, busque trabajo. Le dijo, sí, pero es que primero no conozco la ciudad. Segundo, si me desplazo, me pierdo la hora del almuerzo y ya después no hay. Y si me demoro más, me pierdo la comida. Y si me dan el trabajo, ¿cómo hago yo los primeros días para poder almorzar y para poder desplazarme? Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque tiene comida, dormida, habitación, todo. Y hasta grupo terapéutico, porque se reunían en la noche y todas esas cosas. Pero ¿cómo hacemos? ¿Eso qué es? Una falta de identidad con relación al trabajo en grupo. Bien lo decía el doctor y me parece perfecto. Y es, nosotros somos un equipo, no somos un montón de profesionales aislados. Todos tenemos, sí, un conocimiento diferente, pero tenemos que comunicarnos para hacer una unidad. Que si yo pregunto por un paciente, todos nos preocupemos qué hacemos con ese paciente. Ayer llamaba precisamente a la trabajadora social y educadora de la institución y les decía felicitaciones, porque ustedes lo que hicieron fue maravilloso. Se les perdió una materna. Digo se les perdió es porque no la encontraban.
Nadie. No sabían, no contestaban, no nada. Como pudieron, la ubicaron, la llevaron y está hoy en un hospital. Pero está que se va. Pero ya le toca al hospital manejar la situación. Porque no la puede dejar ir. Y está ya próxima a. Entonces, pero eso es lo que hay que hacer. Son acciones en equipo, en unidad. Que uno pueda conformar de verdad calidad humana no solo hacia el paciente, sino hacia nuestro equipo. Eso es muy importante. Que yo me sienta bien con la doctora Milena. ¿Cierto, doctora Milena? Somos equipo. Pero así es. Muy bien, siguiente, por favor. Creo que ya no me queda sino un minuto. Un minuto, perfecto. Entonces, es interesante trabajar en esa forma multidisciplinaria y como dice el doctor Sulman, no solo multidisciplinaria, sino transdisciplinaria. Es decir, que vamos más allá de las acciones. ¿Para qué? Para que nos permita divisar barreras para esa adherencia. Las barreras. Hay que quitar barreras de adherencia. Y tenemos es que aportar soluciones. Soluciones posibles. Soluciones que valgan la pena. Bien, este cuadro de Mafalda me parece interesante. Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Todos estamos en este cuento. Somos iguales, pacientes, profesionales, pero tenemos que hacer equipo, unidad y trabajar. Bueno, creo que listo. Les agradezco mucho. Muchas gracias.